Y quiero que pensemos en la siguiente pregunta. Si un cristiano se suicida, ¿se va al cielo? Ahora, cuando hablamos de un cristiano, no nos referimos a una persona que cree en la existencia de Dios, porque la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero eso no los hace cristianos. Tampoco nos referimos a aquellos que les gustan las cosas de Dios, porque hay muchos que les encanta venir a la iglesia. Es que las cosas de Dios a mí me gustan. Tampoco nos referimos a los que a veces leen la Biblia, a los que no le hacen mal a nadie, los que ayudan a los pobres. Todas esas cosas son buenas, pero eso no es un cristiano. Un cristiano es, en primer lugar, una persona que cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Se trata de creer. Dice Romanos 5:8, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesús murió por nuestros pecados y un cristiano cree eso. Pero en segundo lugar, un cristiano es una persona que ha recibido el regalo de la salvación. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, por nuestros esfuerzos humanos, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Entonces, un cristiano es una persona que ha recibido ese regalo. Pero ¿cómo se recibe? Ese es el tercer punto. Confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyendo en nuestro corazón que Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Dice al respecto Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero un cristiano también es una persona que sabe que en Cristo ha sido justificada o ha sido declarada justa, que en Cristo ha sido perdonada, en Cristo ha sido liberada, ha sido sanada y ahora en Cristo es una nueva criatura. Al respecto, 2 Corintios 5:17 dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, una criatura nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Pero un cristiano también es una persona que en su corazón vive el Espíritu Santo. Está viviendo el Espíritu Santo en su corazón. El momento en el cual nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu viene y hace de este pequeño cuerpo su morada aquí en la tierra. En Romanos 8, versículo 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y entre paréntesis Pablo dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, ¿tiene usted el Espíritu Santo en su interior? Porque si ese es el caso, usted es hijo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 10, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y el versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero un cristiano
también es una persona que se relaciona con Dios como se relaciona un hijo con su papá. Dice Romanos 8:15, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Cuando las personas que no tienen a Jesús nos oyen orar, ellos nos dicen, enséñeme a orar así, ¿qué es lo que usted tiene? Pues no es gran cosa, lo único es que tenemos una relación con Dios como nuestro papá. Entonces le hablamos así como le hablamos a nuestro papá terrenal. Hay confianza. Pero esto es un privilegio que solo podemos tener si hemos recibido a Jesús. Pero por último, un cristiano es una persona que ha decidido vivir una vida que le agrade a Dios. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos acerca de lo que es un verdadero cristiano, la pregunta es la siguiente: si un verdadero cristiano se suicida, ¿se va al cielo? O en otras palabras, si me suicido, ¿pierdo mi salvación? Pues aunque Dios es el único que sabe si una persona realmente es salva o no, nosotros podemos estar seguros de que un cristiano verdadero, si se suicida, se va al cielo. Porque nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Si nosotros decimos que un cristiano que se suicida se va a ir al infierno, estamos basando la salvación de esa persona y la nuestra la estamos basando en nuestras obras y no en lo que hizo Jesús por nosotros. Y en ese caso, muchos cristianos por otros pecaditos por ahí, pues irían o nos iríamos al infierno. Entonces la diferencia entre el suicidio y los otros pecados es que el suicidio es una decisión irreversible, ya no hay vuelta para atrás. Yo recuerdo que hace años nosotros creíamos que antes de morir teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces todos orábamos que tuviésemos una muerte así medio lenta, para tener tiempo para arrepentirnos. Ay, Señor, y perdóname por todo esto. Entonces anhelábamos así como morir enfermos para lograr arrepentirnos de nuestros pecados. Pues en ese caso, para que una persona que se suicide se alcance a arrepentir, tendría que tirarse de un edificio de 50 pisos. Entonces ahí, a medida que va cayendo, ay, Señor, te pido perdón por ser tan bruto yo, porque me suicidé. Ay, Señor. Y luego se arrepiente de todos sus pecados y ¡pum! Y se alcanza a ir al cielo. Pero no, nosotros no somos salvos por hacer esas oraciones. Somos salvos por lo que hizo Jesús en la cruz. Y por eso quiero que se imaginen dos peñas separadas por un gran abismo. Y todo intento nuestro, o de parte nuestra, de cruzar ese abismo para llegar al otro lado en donde está Dios es inútil. Y nuestros intentos son buenas obras, esfuerzos humanos, filosofías, religiones. Todo eso es inútil, porque el único camino para llegar a Dios fue provisto por Él mismo, y es la obra de Jesús en la cruz. Por eso quiero que miremos este cuadro. Dios proveyó el camino, y el camino es Él mismo muriendo en la cruz. Y por esa razón, aunque un cristiano se suicide, la cruz entre Dios y nosotros permanece allí. Porque dice Efesios capítulo 2 versículo 8 que somos salvos por gracia, no por lo que hacemos o no hacemos. Somos salvos por
el regalo que Dios nos dio de la salvación. Pero el suicidio no es la voluntad de Dios. Y un cristiano que se suicida tiene que rendirle cuentas a Dios por ese pecado. La pregunta que debemos hacernos más bien es la siguiente: ¿por qué razón un cristiano se va a suicidar? Otra pregunta que quiero que pensemos es: si un cristiano se divorcia y se vuelve a casar, ¿pierde la salvación? En Marcos capítulo 10, versículo 11, Jesús dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El problema con el pecado de divorciarme y volverme a casar es que el adulterio, según lo que veo aquí, es de por vida. No es que, no, pues me volví a casar, entonces yo creo que cometí adulterio como unos 6 mesecitos o un año y después, ay, eso ya pasó. No. Si yo me separo de mi esposa y me vuelvo a casar, mientras viva, estoy cometiendo adulterio en contra de mi esposa. Pues en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10 dice que los que cometen adulterio no heredarán el reino de Dios. Entonces no hay nada que hacer. Y lo voy a leer. Dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Pero si nos fijamos, no solo son los que cometen adulterio, sino los que hacen lo malo. Y hay unos cristianos que son bien malos, oiga. Y sigue diciendo: no se engañe a sí mismo. Los que se entregan al pecado sexual, otros que se fueron para el infierno. Los que rinden culto a ídolos, los que cometen adulterio o son prostitutos. Hay unos tipos que son disque prostitutos. Los que practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entonces, como que no hay esperanza. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La diferencia entre una persona que la embarra sexualmente, ¿no?, que pega por ahí con su novia, y el que se separa o el que se divorcia y se vuelve a casar, es que el que la embarra con su novia, pues se siente mal como por unos mesecitos. Eso le da pena con su novia, con el futuro suegro, con la iglesia, o sea, con todo el mundo anda avergonzado, pero después de un tiempo como que se le va la pena. Confiesa su pecado y ya se siente bien. Pero el que abandona a su esposa y se vuelve a casar, según lo que significa ese pecado, es un pecado de por vida. Entonces, por eso, si un cristiano se divorcia y se casa con otra persona, ¿sí va al cielo? No se nos olvide, ¿no?, que en el mismo listado en donde dice que los que cometen el adulterio no heredarán el reino de los cielos, también encontramos pecados comunes en nosotros, como insultar, como el trago, la avaricia, la mentira, la cobardía, la incredulidad, las peleas, los arrebatos de furia, los celos, la ambición egoísta, las discordias, las divisiones, la envidia. Entonces, si el pecado del adulterio no es perdonado, esos pecados tampoco serán perdonados y todos estaríamos en la olla. Pero la buena noticia es que no somos salvos por cumplir las leyes, sino por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Por esas razones,
El cristiano que se divorcia y se casa con otra persona, sí se salva. Pero eso no es justo. Yo quiero que mi marido que me abandonó y se fue con esa vieja se pudra en el infierno. Pues menos mal su merced no es la que decide quién entra al cielo y quién no. Porque si ese fuese el caso, ninguno nos salvaríamos. El que decide quién entra al cielo es nuestro Dios, que es un Dios bueno y misericordioso. Y que nos amó tanto que Él proveyó un camino para que todos pudiésemos recibir el regalo de la salvación y todos podamos tener vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esta predicación? Que aunque nosotros creemos que como cristianos debemos cumplir con las leyes morales de Dios y debemos cumplir con todas las leyes del Nuevo Testamento, también creemos que somos salvos solo por la fe, no por las obras, no por guardar las leyes. Nosotros guardamos las leyes porque queremos agradar a Dios. Lo hacemos porque creemos que Él sabe más que nosotros y por algo nos dejó sus leyes. O sea, Él no los dejó para perjudicarnos, sino los dejó por nuestro bien. Entonces por eso guardamos la ley de Dios, porque queremos disfrutar los beneficios o las promesas que Dios nos da por guardar su palabra. La otra razón por la cual guardamos las leyes de Dios es porque cada vez que desobedecemos una ley, pecamos. Y pecar significa no dar al blanco, desviarnos unos grados. Entonces, cada vez que nosotros mentimos, nos desviamos unos grados. Cada vez que nos enojamos, nos desviamos otros grados. Cada vez que juzgamos, cada vez que odiamos, cada vez que sentimos celos, cada vez que codiciamos, nos desviamos unos grados de la voluntad de Dios. Y si seguimos pecando, nos vamos a desviar 180 grados de la voluntad de Dios y nos vamos a alejar de Él. Por esa razón, guardamos la ley de Dios. Pero volviendo al caso del hombre o de la mujer que abandonó a su familia y se volvió a casar, aunque esa persona se va a ir al cielo, debe reconocer su pecado ante Dios. Debe decir: Señor, me equivoqué, perdóname. También debe pedirle perdón a las personas que lastimó con su pecado. Y además tiene que pagar las consecuencias de su pecado. Ahora, algunos que enseñan la gracia dicen: no, el pecado no tiene consecuencias. Claro que sí. Ese tipo ya tiene que pagar 2 arriendos. Esas son consecuencias. Tiene que pagar la pensión, la universidad, el almuerzo en todo lado. Además tiene que aguantar a 2 viejas. Porque por un lado está la mujer con la cual está, pero el otro lado la señora: ¿qué hubo? ¿Que cuando me apaga la pensión de mis hijos? Y si el pobre habla más de 3 minutos, la otra dice: ¿y usted por qué está hablando con esa bruja? Las consecuencias. Por eso y por otras razones, el divorcio no es la voluntad de Dios. En Malaquías capítulo 2 versículo 16, Dios dice: pues yo odio el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Pero aunque el divorcio no es la voluntad de Dios, Él ama y perdona al divorciado. Y nosotros debemos hacer
lo mismo. Otra pregunta: si uno se arrepiente antes de morir, ¿se va al cielo? Pues de chiquito yo siempre pensaba que si Jesús regresaba mientras yo estaba pecando, me iría al infierno. Por eso un día, cuando me robé un chocolate allá en Funza, nosotros vivíamos en el Instituto Bíblico, y el Instituto Bíblico tenía una despensa. Y lo emocionante no era comerme el chocolate, sino robármelo. Era meterme por esos huequitos y salir con mi premio. Pero recuerdo que un día, cuando salí con mi chocolate y me escondí en medio del pasto para comérmelo, y de repente sonó una trompeta, yo me asusté, porque yo sabía lo que dice 1 Corintios 15:52 sobre la venida de Jesús. Ahí dice: sucederá la venida de Jesús en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Y yo pensé, sonó la trompeta y yo aquí con el chocolate. Dice: los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Entonces, yo siempre tenía ese miedo de que preciso cuando viniera Jesús yo no estuviese preparado, porque además hay otro versículo en Mateo 24:42 donde dice: 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Entonces, cuando sonó esa trompeta, yo corrí a mi casa a ver si mi mamá estaba todavía, y cuando la vi, yo descansé, pero nunca más volví a robar chocolate. Pero hoy yo sé que si Jesús hubiese llegado en ese momento, el momento en el cual me estaba robando el chocolate o me lo estaba comiendo, me hubiera ido al cielo, porque Jesús estaba en mi corazón. Y no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Otra cosa que también creía de niño era que todo el tiempo tenía que arrepentirme por todos mis pecados, porque si me moría o si Jesús llegara y yo no me había arrepentido, me iba a ir al infierno. Por eso todo el tiempo yo recuerdo que oraba: ay, Señor, perdóname por estar bravo con mi mamá, perdóname por ser desobediente, perdóname por pelear con mi hermana, perdóname por arrancarle las flores a la tía Grace, una viejita que vivía por ahí cerquita, perdóname por no hacer la tarea, todo el tiempo. Pero hoy sé que no necesito hacer estas cosas para ser salvo, porque en Cristo yo ya soy perdonado. Esa es la condición de nosotros que estamos en Cristo. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, no lo hago para ser salvo, no, lo hago para estar bien con Dios. Lo hago porque quiero dejar de pecar. Entonces, por eso lo saco a la luz, el pecado. Lo hago porque quiero ser libre, quiero cambiar. Muchos han pensado en la posibilidad de pecar toda la vida y arrepentirse unos minutos antes de morir. Yo también consideré esa opción de niño. O sea, pensé: ¿será que uno puede vivir, pecar, ser mundano hasta los 70 años? Y luego los últimos 5 o 8 años vivir santo. Yo pensé eso. Pero ¿sabe que una persona que haga eso no va a ser salva? Porque no se trata de ir ni al cielo ni al infierno, sino de vivir para Dios. La salvación no es un destino, sino un camino hacia un destino. Por eso hoy yo les puedo asegurar que una persona que decide vivir separada de Dios toda su vida, cuando se acerca el momento de su muerte, aunque tenga la oportunidad de arrepentirse,
no lo va a hacer. El que rechazó a Dios toda su vida, también lo va a rechazar los últimos minutos de su vida. Recuerdo que cuando mi tío, el hermano de mi papá, se estaba muriendo, mi papá lo llamó y quiso guiarle en la oración para restaurar su relación con Dios. Porque cuando él fue niño, él fue un cristiano. Entonces él quiso ayudarlo en esos últimos momentos. Pero su esposa le dijo a mi papá: nosotros ya decidimos lo que vamos a creer. Ni siquiera le pasó el teléfono a mi tío. En otras palabras, ella dijo: ni siquiera en el momento de nuestra muerte estamos interesados en Dios. Y eso es así. Una persona que decide vivir alejada de Dios, aunque tenga una oportunidad antes de morir, aunque se le aparezca un ángel, aunque vea el milagro más grande, no se va a arrepentir. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Esa es una decisión que tenemos que tomar hoy. Otra pregunta: ¿puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí. Pero la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pues veamos lo que dice la Biblia. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Ojo, aquí no dice solo los homosexuales, sino también los malos. Los que se entregan al pecado sexual, o le rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estaban a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Entonces, si un homosexual no puede ir al cielo, yo pregunto: ¿puede un cristiano que insulta a la gente ir al cielo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Por esa razón, un homosexual que ha recibido a Jesús en su corazón va a ir al cielo. Es algo similar a un alcohólico. Un alcohólico va a luchar toda su vida con el alcohol. Lo mismo sucede con una persona con tendencia a la depresión. Toda su vida va a luchar con esa tendencia. Pero aún así, tanto el alcohólico como la persona que se deprime, si se muere y tiene a Jesús en su corazón, se va a ir al cielo. Pues el homosexual toda su vida va a luchar con esa tendencia. Pero eso no le quita el privilegio de ser salvo. La homosexualidad, al igual que la mentira, o que el enojo, o que la borrachera, o el estar de mal genio, todo eso es pecado. Pero todos somos salvos el momento en el cual recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Algunos homosexuales, cuando reciben a Jesús, son sanados y liberados de su homosexualidad, pero otros no. Entonces les toca vivir para el resto de su vida con abstinencia sexual. Ellos no necesitan casarse para comprobar que son libres. No. Eso es como pedirle al alcohólico que se tome un vinito para mostrarnos si realmente es libre. No. Toda su vida, estas personas van a luchar con esas tendencias pecaminosas, esas grietas en su mente. Pero lo mejor que ellos pueden hacer es total abstinencia. Finalmente, ¿puede un cristiano cometer el pecado imperdonable?
Pues a mí siempre me enseñaron que el pecado imperdonable es rechazar a Jesús, rechazarlo totalmente. Pero si nosotros leemos la porción en Marcos capítulo 3, versículo 28, en donde habla de el pecado imperdonable, dice claramente que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, veamos qué dice. Jesús dijo: les digo la verdad, cualquier pecado y cualquier blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Y luego Marcos dice: Jesús les dijo esto a los maestros de la ley, porque ellos decían con respecto a Jesús: uy, está poseído por un espíritu maligno. O en el versículo 22 ellos decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Entonces, si leemos esto, nos damos cuenta que el pecado imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es lo mismo que atribuirle a un demonio una obra o una manifestación genuina del Espíritu Santo. Y a mí esto me impacta porque hay unos cristianos que no creen en cosas o manifestaciones del Espíritu Santo que vemos en la Biblia y que las vemos en muchas iglesias, como el hablar en lenguas, la profecía, los milagros, las sanidades, las liberaciones. Y estos hombres de Dios dicen que esas manifestaciones son demoníacas. Y yo pregunto, ¿cómo se atreven estos a decir cosas así? O sea, en mi opinión, se están arriesgando a cometer el pecado imperdonable. Por esa razón, cuando vemos en algunas iglesias o en algunas personas algunas manifestaciones que no entendemos, lo mejor que podemos hacer es callar y no juzgar. Por ejemplo, la risa santa. Si usted no lo entiende, cállese y no juzgue. Cuando vemos que gente cae bajo el poder del Espíritu Santo, si usted no lo entiende, cállese y no diga nada, porque usted puede estar cometiendo un pecado como este. Pero la idea en general que muchos tienen con respecto a la blasfemia en contra del Espíritu Santo es que es rechazar a Jesús. ¿De dónde viene esta idea? Pues en este contexto, lo que sucedió fue que los maestros de la ley estaban juzgando a Jesús, o mejor, lo estaban rechazando una vez más. Y entonces por eso, pues muchos de los conocedores o muchos de los que interpretan la palabra dicen que el pecado de los maestros de la ley fue su obstinación, su terquedad. Porque ellos, aunque veían a Jesús haciendo milagros, ellos no querían aceptarlo como el Mesías. No querían aceptar que todo lo que Jesús hacía venía realmente de parte de Dios. Por eso la enseñanza generalizada del pecado imperdonable, y estoy de acuerdo con ellos, es que es rechazar una y otra vez los llamados que hace el Espíritu Santo sobre una persona para que crea en Jesús. Miren lo que dice Juan 3:18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Jesús, todo el que decide no creer en Jesús, ya ha sido condenado, ya cometió el pecado imperdonable por no haber creído en el único Hijo de Dios. También Juan 3:36 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen a Jesús nunca tendrán vida eterna,
sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, una vez más la pregunta: ¿es posible que un cristiano cometa el pecado imperdonable? Pues juzguen ustedes. Según la Biblia, el pecado imperdonable es, en primer lugar, decir que una persona que está siendo usada por el Espíritu Santo está poseída por un demonio, o decir que lo que está sucediendo en una iglesia es la obra del diablo. Ese fue el pecado de los maestros de la ley. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo también es rechazar una y otra vez la invitación que le hace el Espíritu Santo a una persona para que reciba a Jesús. Yo creo que todos los días el Espíritu Santo va a las personas y los trata de conquistar para que reciban a Jesús. Si ellos lo siguen rechazando, llega un momento en el cual ellos ya no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo también es rechazar una y otra vez el llamado que el Espíritu Santo nos hace a arrepentirnos. Seguimos desobedeciendo su voz. Él nos dice cosas como: aléjate de esa persona, no sigas hablando de esa manera, no sigas pensando así. Y nosotros no nos sometemos a la voz del Señor. Nos volvemos insensibles. Por eso la Biblia dice que cuando Dios nos hable, no endurezcamos nuestro corazón. Y Señor, yo te pido que hoy podamos dar gracias por el regalo de la salvación. Te damos gracias, Señor, porque no son nuestros esfuerzos humanos los que nos van a llevar al cielo, sino que fue la obra tuya, completa y perfecta, en esa cruz. Y queremos decirte gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Y aunque la salvación es un regalo, nosotros no queremos hacer nada en desobediencia a tu palabra. Por eso hoy tomamos la decisión, Señor, de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Tomamos la decisión, Señor, de ser sensibles a la voz de Dios. Tomamos la decisión, Señor, de conocer tu palabra y hacer tu voluntad, no para ser salvos, sino porque queremos agradarte a ti. Pero también, así como tú has tenido amor, gracia y misericordia con nosotros, tomamos la decisión de hacer lo mismo con otros. Y yo te pido, Señor, que en este momento quede registrado en nuestra mente y de por vida el regalo de la salvación, como esa cruz en medio de las dos peñas. Te damos gracias, Dios, porque fuiste tú el que nos diste la solución a nuestro pecado. Y esa solución lo encontramos en Cristo Jesús. Amén. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Quiero invitarles a que se pongan de pie y quiero que pensemos en lo que hablé al comienzo. ¿Realmente somos cristianos verdaderos? Y si no, yo quiero guiarles en una oración o en los pasos para
tener esta seguridad. ¿Cree usted que Jesús murió en la cruz por sus pecados? Yo quiero que usted ahí lo diga audiblemente. Yo creo, Jesús, que moriste por mis pecados. Creo, Señor, que soy salvo, no por obras, mis esfuerzos humanos, sino por la obra de Jesús en la cruz. Y por eso hoy recibo el regalo de mi salvación. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, y creo en mi corazón que Jesús resucitó de los muertos. No se quedó metido en esa tumba, salió y triunfó, y hoy está sentado a la derecha de Dios el Padre. Y creo también que está en mi corazón. Creo que en Cristo yo fui declarado justo, fui santificado, fui perdonado, fui sanado. Creo que en Cristo soy una nueva criatura. Y creo que en mi corazón está el Espíritu Santo. Y quiero ser guiado por ti, Espíritu Santo. No quiero ser rebelde. No quiero cometer el pecado imperdonable. Quiero oír tu voz. No quiero jugar con mi salvación. No quiero alejarme, ir a la inmunda para luego tratar de regresar. Hoy tomo la decisión, Señor, de no volver atrás, de seguir a Cristo mientras viva, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tú me ayudes. Pero hoy también quiero relacionarme contigo, Dios, así como se relaciona un hijo con su papá. Abba, Padre. Señor, yo te pido que hoy sanes toda idea distorsionada que muchos tienen de Dios por su papá. Que tú seas el papá que nunca tuvieron, y que tú seas el amigo. Que tú, Señor, los abraces, que tú les digas: estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de lo que has logrado, y quiero suplir todo faltante en tu vida. Todo dolor, toda tristeza, lo quiero suplir. Y por último, Señor, hoy tomamos la decisión de vivir una vida que te agrada. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y una vez más cantamos: la cruz es la llave. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar mi velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está.